La doctora Elena Vázquez observaba fijamente el mensaje holográfico que flotaba sobre su escritorio. La luz azul proyectaba extrañas sombras sobre su rostro cansado mientras leía las palabras por quinta vez. Cada lectura hacía que la situación pareciera más real y más aterradora. El mensaje provenía del Consejo Universal, el grupo de 12 razas alienígenas que controlaba la mayor parte de la galaxia conocida. Durante miles de años, estas antiguas civilizaciones habían mantenido la paz a través de sus flotas masivas y tecnología avanzada. Ahora querían hablar con la humanidad. Elena se echó hacia atrás su cabello canoso. Como asesora científica principal de la Tierra, había esperado que este día nunca llegara. La humanidad solo había hecho contacto con vida extraterrestre hacía 50 años. Desde entonces, habían intentado mantenerse en silencio y evitar llamar la atención. Parecía que ese plan había fracasado. La puerta de la oficina sonó y el general Robert Hayes entró. Su uniforme militar estaba impecable, pero su rostro mostraba la misma preocupación que sentía Elena. Detrás de él entró la presidenta María Santos, con aspecto tranquilo pero alerta. ¿Has terminado de leerlo?, preguntó la presidenta Santos mientras se sentaba. Elena asintió. 3 veces. El mensaje es claro. El Consejo Universal quiere que dejemos de expandirnos más allá de nuestro sistema solar. Quieren que aceptemos algo llamado estado de custodia protectora. El general Hayes resopló. ¿Custodia protectora? Es una forma elegante de decir que quieren convertirnos en sus esclavos. El holograma parpadeó mientras Elena reproducía el mensaje. Una alta criatura reptiliana apareció en la luz azul. Su voz era fría y mecánica a través del dispositivo de traducción. Saludos, humanos de la Tierra. Soy el alto comandante Setor de la Hegemonía Galáctica, hablando en nombre del Consejo Universal. Su especie se ha estado expandiendo demasiado rápido en el espacio. Esta expansión amenaza la paz que hemos mantenido durante 3000 años. El alienígena hizo una pausa. Sus oscuros ojos parecían mirarlos directamente a través de la grabación. Cesarán todas las actividades militares más allá de su sistema natal. Aceptarán el estado de custodia protectora bajo la autoridad del Consejo. Esto significa que se les permitirá existir, pero solo bajo nuestra guía y control. Tienen 30 días estándar para cumplir. El mensaje continuaba con detalles técnicos sobre los procedimientos de rendición y las posiciones de la flota. Elena se había memorizado cada palabra. La presidenta Santos se inclinó hacia adelante. ¿Qué sabemos de su fuerza militar? El general Hayes activó su tableta. Los informes de inteligencia muestran que tienen más de 200 naves masivas posicionadas en el borde de nuestro sistema solar. Cada una es 3 veces más grande que nuestro mayor acorazado. Usan armas de plasma que podrían destruir ciudades enteras con un solo disparo. Elena se levantó y caminó hacia la ventana. Afuera, podía ver las luces de Ginebra extendiéndose por el valle. En algún lugar allá arriba, más allá de la atmósfera, naves alienígenas esperaban para destruir todo lo que la humanidad había construido. Su tecnología es impresionante, dijo Elena. Reactores de antimateria, viajes más rápidos que la luz, escudos de energía que pueden detener armas nucleares. Han tenido miles de años para perfeccionar estos sistemas. Pero la presidenta Santos escuchó algo en la voz de Elena. Elena se volvió para enfrentarlos. Pero piensan como cualquier otra especie en la galaxia. Se centran en la manipulación de la energía. Armas más grandes, escudos más fuertes. Ven el universo como algo que se debe dominar con fuerza bruta. El general Hayes frunció el ceño. Y los humanos lo vemos de manera diferente. Lo vemos como algo que hay que entender, replicó Elena. Mientras ellos construían armas más grandes, nosotros hacíamos preguntas diferentes. Preguntas sobre el 95% del universo que ni siquiera pueden detectar. La presidenta enarcó una ceja. Estás hablando de proyecto de materia oscura. Elena asintió. Proyecto fantasma. Ha estado clasificado por encima de su nivel hasta ahora, pero creo que es hora de que lo sepan. Volvió a su escritorio e introdujo un largo código de seguridad. Aparecieron nuevos hologramas que mostraban dibujos técnicos y resultados de pruebas que parecían imposibles. Durante los últimos 20 años, nuestros mejores científicos han estado trabajando en algo que las especies del Consejo ni siquiera consideraron. Elena explicó. Ellos ven el espacio vacío y piensan que realmente está vacío. Nosotros sabemos que no es así. El holograma mostró un mapa de la galaxia con corrientes invisibles que fluían a través de él como ríos.
La materia oscura constituye la mayor parte del universo, pero no interactúa con la materia normal de formas que otras especies puedan detectar. No pueden verla, tocarla ni usarla, pero nosotros encontramos una manera. El general Hayes estudió las imágenes. ¡Qué terquedad tan humana! Elena sonrió por primera vez ese día. Cualquier otra especie aceptó que la materia oscura era intocable. Nosotros decidimos que eso era inaceptable. Si existe, debe haber una manera de usarla. Cambió el holograma para mostrar una elegante nave negra, diferente a todo lo visto en las flotas humanas o alienígenas. Las llamamos naves de clase fantasma. Son más pequeñas que los acorazados tradicionales, pero pueden hacer cosas que el Consejo no puede ni imaginar. Pueden volverse invisibles para cualquier sensor. Pueden viajar a través de la materia sólida. Pueden manipular la gravedad misma como un arma. La presidenta Santos se reclinó en su silla. ¿Cuántas tenemos? 12 naves operativas, más en construcción. El general Hayes parecía escéptico. 12 naves contra 200. Elena, sé que eres brillante, pero las matemáticas no cuadran. Elena cambió el holograma de nuevo. Esta vez, mostraba una simulación de una batalla espacial. Las naves de Consejo disparaban enormes rayos de plasma a objetivos que simplemente ya no estaban allí. Luego, esos objetivos reaparecían dentro de la formación enemiga, y las naves comenzaban a implosionar mientras la gravedad las aplastaba. El combate espacial tradicional asume que ambos bandos existen en la misma dimensión, explicó Elena. Nuestras naves pueden entrar y salir del espacio-tiempo normal. Imaginen tratar de luchar contra un enemigo que pueda atravesar paredes y hacerte desaparecer con solo tocarte. La sala quedó en silencio mientras observaban la simulación. La superioridad numérica del Consejo no significaba nada cuando sus armas no podían alcanzar objetivos que existían parcialmente fuera de la realidad. La presidenta Santos finalmente habló. ¿Quién comanda esta flota? La almirante Sarah Chen supervisa todo el programa. El capitán Marcus Torres comanda la nave insignia, la USS Poltergeist. Ambos son completamente leales y entienden lo que está en juego. El general Hayes todavía miraba el holograma. ¿Por qué no se me informó de esto? Porque esperábamos no necesitarlo nunca, respondió Elena. El plan original era desarrollar la tecnología en silencio y usarla para la exploración y la investigación. Nunca quisimos una guerra con el Consejo. Pero ahora podríamos tener una, dijo la presidenta Santos. Elena asintió. El Consejo nos ve como niños primitivos jugando con juguetes que no entienden. Esperan que nos rindamos porque todas las demás especies se han rendido cuando se han enfrentado a su flota. Apagó el holograma y se enfrentó a sus líderes directamente. No entienden que los humanos somos diferentes. No aceptamos limitaciones solo porque alguien nos dice que existen. No nos rendimos solo porque el enemigo parece más fuerte. Y ciertamente no renunciamos a nuestra libertad para comprar una seguridad temporal. La presidenta Santos se puso de pie. ¿Qué recomienda? Les mostraremos lo que sucede cuando subestiman a la humanidad, dijo Elena. Demostraremos que su tecnología antigua y sus números abrumadores no significan nada frente a la innovación humana. El general Hayes parecía preocupado. ¿Y si nos equivocamos? Si sus naves pueden de alguna manera contrarrestar nuestra tecnología de materia oscura. Elena volvió a mirar por la ventana las luces de la civilización humana. En algún lugar entre esas luces, los niños aprendían a leer. Los científicos hacían descubrimientos y los artistas creaban belleza. Todo eso se perdería si la humanidad aceptaba la esclavitud del Consejo. Entonces habremos muerto como humanos libres en lugar de vivir como mascotas de alienígenas, dijo en voz baja. Pero no creo que estemos equivocados. Creo que el Consejo está a punto de aprender porque los humanos han sobrevivido y prosperado en un planeta peligroso en el borde de la nada. La presidenta Santos tomó su decisión. Contacte a la almirante Chen. Dígale que prepare la flota fantasma para la Operación Libertad. Elena sonrió sombríamente. Ya está hecho. Nuestras naves se están moviendo a sus posiciones mientras hablamos. La reunión terminó, pero Elena se quedó en su ventana, observando las estrellas. Pronto, esas estrellas serían testigos de algo nuevo. Por primera vez en la historia galáctica, una especie joven se negaría a doblegarse ante un poder antiguo. El universo estaba a punto de descubrir lo que sucedía cuando la humanidad decía no. La almirante Sarah Chen flotaba en la cubierta de observación de gravedad, cerca de la base de asteroides Prometeo. A través de las ventanas reforzadas,
observaba el mayor secreto de la humanidad tomar forma en la oscuridad del espacio. La U.S. Poltergeist colgaba inmóvil contra el campo de estrellas, su casco negro absorbiendo la luz como un vacío hambriento. Sarah había dedicado los últimos 15 años de su vida a este momento. La iniciativa naval de materia oscura había consumido su carrera, su vida personal y casi su cordura. Pero mientras observaba los sistemas finales de la elegante nave de guerra activarse, supo que cada sacrificio había valido la pena. Almirante, llamó el teniente Park desde la estación de comunicaciones. El capitán Torres solicita permiso para comenzar las pruebas finales. Sarah activó su comunicador. Permiso concedido. Marcus, muéstrame lo que puede hacer. La Poltergeist comenzó a cambiar. Su sólida superficie negra brilló como aceite sobre el agua, luego se desvaneció lentamente. Los sensores mejorados de Sarah apenas podían detectar una débil perturbación gravitacional, donde la enorme nave había estado momentos antes. Desplazamiento de fase completo. Llegó la voz de Torres por los altavoces. Actualmente existimos en una capa dimensional paralela. Todos los sensores de consejo leerían este espacio como completamente vacío. Sarah sonrió. Después de décadas de investigación, los científicos humanos habían aprendido a manipular la estructura fundamental del propio espacio-tiempo. Mientras otras especies construían armas más grandes, la humanidad había aprendido a salirse de la realidad y reescribir las reglas de la física. Tráela de vuelta, Marcus. Tenemos trabajo que hacer. La Poltergeist reapareció de nuevo en el espacio normal. Sarah se impulsó desde la ventana y flotó hacia el centro de mando, sus botas magnéticas haciendo clic sobre la cubierta metálica mientras la gravedad artificial se activaba. El centro de mando bullía de actividad. Docenas de técnicos monitoreaban pantallas que mostraban datos que la ciencia de consejo habría considerado imposibles. Detectores de materia oscura rastreaban corrientes invisibles que fluían por el espacio. Sensores gravitacionales mapeaban la arquitectura oculta del universo. Informe de estado, ordenó Sarah. La comandante Lisa Wong, segunda al mando de Sarah, se acercó con una tableta. Las 12 naves fantasma están operativas. La Poltergeist lidera el escuadrón Alfa con otras 3 naves. Los escuadrones Beta y Gamma están posicionados en las coordenadas Delta 7 y Z9. Sarah estudió la pantalla táctica. Puntos rojos mostraban las posiciones de las naves del Consejo en el borde del sistema solar. Formaban un bloqueo perfecto, confiados en su superioridad. No tenían idea de que 12 naves humanas ya habían atravesado su formación sin ser detectadas. Estado de la tripulación. Todo el personal está listo para el despliegue. El capitán Torres ha solicitado hablar con usted sobre los preparativos finales de la batalla. Sarah asintió. Marcus Torres era su mejor capitán, una mente táctica brillante que entendía combate de materia oscura mejor que nadie. Si alguien podía hacer que este plan demencial funcionara, era él. Se dirigió a la cabina de comunicaciones seguras y activó el enlace cuántico con la Poltergeist. El rostro de Torres apareció en la pantalla, su expresión seria pero decidida. Almirante, mi tripulación está lista, pero quiero asegurarme de que todos tengamos claro lo que estamos a punto de hacer. Habla con libertad, Marcus. Torres se pasó una mano por su cabello oscuro. Estamos a punto de atacar. Una flota que ha mantenido la paz en la galaxia durante 3000 años. Naves construidas por civilizaciones que dominaron el viaje espacial antes de que los humanos aprendieran a hacer fuego. Estamos absolutamente seguros de que nuestra tecnología funcionará contra ellos. Sarah entendía su preocupación. Todo lo que sabían sobre el combate de materia oscura provenía de simulaciones por computadora y pruebas contra objetivos construidos por humanos. Nunca se habían enfrentado a armas diseñadas por mentes alienígenas con siglos de experiencia. Marcus, ¿recuerdas la primera vez que probamos el motor de fase? Él sonrió levemente. Cada científico del proyecto dijo que era imposible, que la materia no puede existir en 2 dimensiones simultáneamente. ¿Y qué pasó? Demostramos que estaban equivocados. La nave cambió de fase perfectamente. Sarah se inclinó hacia adelante. Cada avance que la humanidad ha hecho comenzó con alguien diciendo que era imposible. Las especies del Consejo dejaron de superar los límites hace miles de años. Se acomodaron con su poder y dejaron de innovar. La pantalla parpadeó mientras Torres consideraba sus palabras. Los humanos nunca dejaron de innovar, continuó Sarah. Nunca aceptamos que algo no se pudiera hacer solo porque nadie lo había hecho antes. Por eso estamos aquí,
flotando en una base secreta, preparándonos para luchar contra dioses con tecnología que ni siquiera pueden comprender. Torres asintió lentamente. Tiene razón, pero almirante, ¿y si perdemos? ¿Y si esta tecnología no es suficiente? Sara miró a través de la ventana de la cabina hacia la Poltergeist. La nave era hermosa en su mortal simplicidad. Sin cañones masivos ni gruesas placas de blindaje, solo líneas elegantes y el poder de reescribir la realidad. Entonces le habremos dado a la humanidad una oportunidad de luchar, dijo. Pero no creo que perdamos, Marcus. Creo que el Consejo está a punto de aprender que gobernar a través del miedo solo funciona hasta que alguien deja de tener miedo. Cerró el enlace de comunicación y regresó al centro de mando. La pantalla táctica mostraba a las naves del Consejo manteniendo sus posiciones, esperando la rendición de la humanidad. No tenían idea de que la muerte ya se movía entre ellos, invisible y paciente. Comandante Wong, de la señal a todas las naves fantasma. Comiencen la aproximación final a las coordenadas de la demostración. Las coordenadas habían sido elegidas cuidadosamente. Espacio vacío cerca de Júpiter, lo suficientemente lejos de la Tierra para evitar daños colaterales, pero lo suficientemente cerca para que los sensores del Consejo registraran todo lo que sucediera. Sara observó a sus naves moverse en la pantalla. Viajaban a través de corrientes de materia oscura como submarinos en las profundidades del océano, completamente invisibles para la detección convencional. Los avanzados sensores de Consejo no mostraban nada más que espacio vacío. Almirante, llamó el técnico Reeves desde la estación de sensores. La flota de Consejo está respondiendo a nuestro mensaje. La nave insignia del embajador Setor se dirige al área de demostración. Sara se había encontrado con Setor durante los protocolos de contacto inicial hace 5 años. El comandante de la hegemonía era arrogante, displicente y estaba absolutamente convencido de la superioridad de su especie. Perfecto para lo que la humanidad necesitaba lograr. ¿Cuánto falta para que comience la demostración? 47 minutos para que la flota de Consejo llegue a las coordenadas. Sara activó el sistema de comunicación de toda la base. A todo el personal, habla la almirante Chen. En menos de 1 hora, demostraremos a la galaxia que la humanidad se niega a arrodillarse. Hoy, demostraremos que la innovación vence a la intimidación. Hoy, les mostraremos lo que sucede cuando los humanos se enojan. El centro de mando estalló en vítores. Estas personas habían trabajado en secreto durante décadas, creyendo en un sueño que la mayoría habría llamado imposible. Ahora verían si su fe había estado justificada. Sara regresó a la cubierta de observación y miró las estrellas. En algún lugar, el capitán Torres y su tripulación se preparaban para hacer historia. La UES Poltergeist y sus naves hermanas llevaban las esperanzas de cada humano que alguna vez había mirado el cielo nocturno y se había negado a aceptar limitaciones. El Consejo pensaba que estaba tratando con niños primitivos. Esperaban que la humanidad se rindiera como cualquier otra especie, se había rendido ante una fuerza superior. Estaban a punto de aprender que los humanos eran diferentes. Los humanos no se rendían, se adaptaban, innovaban y contraatacaban con armas que sus enemigos no podían imaginar. Sara sonrió mientras observaba las estrellas. La demostración comenzaría pronto y la galaxia nunca volvería a ser la misma. El embajador Setor estaba de pie en el puente de mando de su nave insignia, el Dominio Eterno. A su alrededor, docenas de oficiales de la hegemonía monitoreaban sus estaciones con tranquila eficiencia. El masivo acorazado medía 3 kilómetros de largo y estaba equipado con suficiente potencia de fuego para destruir una luna pequeña. Para Setor, representaba todo lo que el Consejo había logrado a través de una crianza superior, sabiduría ancestral y dominio tecnológico. La delegación humana había solicitado una demostración de sus capacidades militares. A Setor la solicitud le pareció divertida. ¿Qué podrían mostrar estos simios primitivos que impresionara a seres que habían dominado la galaxia durante milenios? Almirante Texara, llamó Setor a su oficial táctico. ¿Qué detectan nuestros sensores en las coordenadas de la demostración? La Centauri de piel azul revisó sus pantallas. Nada, embajador. Espacio vacío, radiación de fondo y trazas de polvo cósmico. Parece que los humanos han proporcionado coordenadas a la nada. La boca reptiliana de Setor se curvó en lo que podría haber sido una sonrisa. Quizás esperaban demostrar su rendición. O tal vez simplemente no entienden cómo funcionan las coordenadas espaciales. Una oleada de risas recorrió a la tripulación del puente.
La idea de que los humanos pudieran amenazar al Consejo era más que ridícula. Estas criaturas apenas habían aprendido a abandonar su propio planeta hacía 50 años. El Consejo había estado viajando entre las estrellas cuando los ancestros de los humanos todavía lanzaban piedras a los animales salvajes. Señor, llamó un oficial de comunicaciones desde el otro lado del puente. Estamos recibiendo una transmisión de la Tierra. Muéstrela, ordenó Setor. La presidenta Santos apareció en la pantalla principal, de pie en lo que parecía una simple oficina. Setor notó la falta de decoraciones impresionantes o símbolos de poder. Estos humanos realmente no entendían cómo proyectar autoridad. Embajador Setor, comenzó la presidenta Santos, gracias por aceptar nuestra invitación para observar esta demostración. Esperamos que ayude a aclarar la posición de la humanidad con respecto a sus demandas de rendición. Setor activó su transmisor de respuesta. Presidenta Santos, el Consejo agradece su cooperación. Suponemos que están preparados para discutir los términos de su estado de custodia protectora. En realidad, respondió Santos, estamos aquí para declinar su oferta y presentar una contrapropuesta. El puente quedó en silencio. Incluso los oficiales más novatos detuvieron su trabajo para mirar la pantalla. Ninguna especie había declinado jamás la protección del Consejo. La sola idea era impensable. Declinar. La voz de Setor tenía un filo peligroso. Quizás no entiende la situación. Nuestra flota podría convertir su planeta en roca fundida en cuestión de horas. Santos permaneció tranquila. Entendemos sus capacidades perfectamente, embajador. También entendemos las nuestras. La demostración comenzará en 30 segundos. La transmisión terminó. Setor miró la pantalla en blanco, su mente luchando por procesar lo que había escuchado. ¿Creían realmente estos humanos que podían amenazar al Consejo? Todas las naves, estado de alerta máxima, ordenó. Desplieguen barridos de sensores. Quiero saber qué están planeando estas criaturas. La almirante Texara manejaba sus controles frenéticamente. Señor, los sensores no muestran nada. Ni naves, ni armas, ni firmas de energía. Sea lo que sea que estén planeando, nuestro equipo no puede detectarlo. Imposible. Aumente la intensidad del barrido. Ya está al máximo, señor. Según nuestros instrumentos, esta región del espacio está completamente vacía, excepto por nuestras propias naves. Setor sintió la primera punzada de inquietud. La tecnología de sensores de Consejo era la más avanzada de la galaxia. Si su equipo no detectaba nada, entonces no había nada. Pero los humanos habían elegido específicamente esas coordenadas para su demostración. Tiempo para la demostración. 15 segundos, señor. Setor observó la pantalla táctica. 23 acorazados de Consejo permanecían en perfecta formación, con sus armas activadas y listas. Cualquier truco que los humanos estuvieran planeando fracasaría contra el poder del Consejo. 5 segundos, anunció la almirante Texara. La tripulación del puente observaba sus pantallas con atención. Varios oficiales revisaron sus sistemas de armas 2 veces, confirmando que todo estaba listo para cualquier exhibición primitiva que los humanos pudieran intentar. Tiempo, anunció Texara. No pasó nada. Setor esperó varios momentos. Luego activó su sistema de comunicaciones. Presidenta Santos, parece que su demostración ha fallado. Quizás le gustaría reconsiderar nuestra generosa oferta. Antes de que Santos pudiera responder, el teniente Quexol en la estación de sensores emitió un sonido que Setor nunca antes había oído. Era el sonido del terror absoluto. Señor, susurró Quexol, algo acaba de aparecer dentro de nuestra formación. Todas las cabezas en el puente se giraron hacia la pantalla táctica. Donde momentos antes se mostraba espacio vacío entre sus naves, ahora aparecían 3 nuevos contactos. Eran más pequeños que los acorazados del Consejo, pero sus firmas de energía eran completamente desconocidas. ¿Cómo llegaron ahí?, exigió Setor. Nuestros sensores no mostraron nada. No lo sé, señor. Simplemente se materializaron, como si hubieran salido del espacio vacío. La almirante Texara trabajaba sus controles frenéticamente. Señor, estoy leyendo distorsiones gravitacionales masivas alrededor de esos contactos. Las lecturas de gravedad no tienen sentido. Es como si el propio espacio-tiempo se estuviera doblando a su alrededor. Setor miró las naves imposibles en su pantalla. Abran fuego. Destruyanlas inmediatamente. Armas disparando.
confirmó Texara. Los cañones de plasma principales del dominio eterno estallaron en brillantes chorros de energía azul. Cada ráfaga llevaba suficiente poder para vaporizar un pequeño asteroide. Los rayos alcanzaron sus objetivos y los atravesaron directamente como si las naves no estuvieran allí. Impactos directos, sin efecto, informó Texara, con la voz temblorosa. Los rayos de plasma atravesaron directamente sus cascos. Señor, no entiendo lo que estoy viendo. Disparen de nuevo. Más chorros de plasma surcaron el espacio. De nuevo, pasaron inofensivamente a través de las naves humanas. En la pantalla táctica, las misteriosas naves comenzaron a moverse. No aceleraban gradualmente como las naves normales. Simplemente cambiaban de posición al instante, apareciendo en nuevas ubicaciones sin viajar por el espacio intermedio. «Señor», gritó Quetzal. La furia justa informa lo mismo. Sus armas no tienen ningún efecto. Zetor sintió algo que no había experimentado en siglos. Miedo. Estas naves humanas estaban haciendo cosas que violaban todas las leyes de la física que el Consejo entendía. Existían y no existían simultáneamente. Podían ser apuntadas pero no alcanzadas. Almirante Texara, ¿qué muestran ahora esas lecturas gravitacionales? Señor, la gravedad alrededor de la nave humana líder está aumentando exponencialmente. La distorsión está afectando el espacio-tiempo en una esfera de aproximadamente 2 kilómetros de diámetro. Efecto en nuestras naves. La Victoria Gloriosa está atrapada en el borde del campo. Están informando advertencias de estrés estructural. En la pantalla táctica, uno de los acorazados del Consejo comenzó a cambiar de forma. Su casco masivo estaba siendo comprimido por fuerzas para las que ninguna nave fue diseñada para resistir. El metal gimió y los conductos de energía se rompieron mientras la gravedad aplastaba la nave como un puño invisible. «Victoria Gloriosa, responda», llamó Zetor a su comunicador. La estática le respondió. En la pantalla, el orgulloso acorazado continuó colapsando hasta que simplemente dejó de existir. 3.000 miembros de la tripulación y la nave de guerra más avanzada de la flota de la hegemonía habían sido reducidos a una esfera de materia comprimida no más grande que una pelota de baloncesto. «Señor», susurró la almirante Texara, «la justicia eterna y la ira divina también están atrapadas en campos gravitacionales». Zetor observó con horror cómo otros dos acorazados sufrían el mismo destino. Naves que habían mantenido el poder del Consejo durante 1000 años fueron aplastadas hasta dejar de existir en segundos. Las naves humanas responsables flotaban serenamente cerca, intocables y mortales. «Todas las naves, retirada», ordenó Zetor. «Velocidad máxima, replieguense a posiciones defensivas». «Señor, las naves humanas nos persiguen. No están acelerando. Simplemente están apareciendo en nuevas posiciones». «¿Cómo es eso posible?» «No lo sé, señor. Nuestra ciencia no puede explicar lo que estamos viendo». Más armas gravitacionales se activaron. El espacio alrededor de la flota de Zetor se convirtió en un laberinto de fuerzas aplastantes y espacio-tiempo retorcido. Naves que habían gobernado la galaxia se encontraron indefensas contra armas que no deberían existir. La presidenta Santos apareció de nuevo en la pantalla de comunicación. Su expresión permanecía tranquila, casi compasiva. «Embajador Zetor, espero que esta demostración haya sido educativa. La humanidad posee tecnología que su especie no puede detectar, entender ni contrarrestar. Nuestras naves existen parcialmente fuera del espacio-tiempo normal. Sus armas no pueden dañarnos. Nuestras armas pueden deshacer sus naves a nivel molecular». Zetor miró fijamente su imagen. «¿Qué son ustedes?» «Somos humanos», respondió Santos simplemente. «Y estamos cansados de que seres que dejaron de aprender cosas nuevas hace miles de años nos digan que somos inferiores. Esto es imposible. Ninguna especie ha desarrollado jamás tal tecnología. Ninguna especie lo intentó. Todos ustedes se acomodaron con la física convencional y la manipulación de la energía. Nosotros decidimos investigar el 95% del universo que no pueden ver». En la pantalla táctica, 3 naves más del Consejo desaparecieron en singularidades gravitacionales. La flota restante estaba en plena retirada, pero las naves humanas lo seguían sin esfuerzo. «¿Qué quieren?», preguntó Zetor. «Queremos que abandonen nuestro espacio y nunca regresen con amenazas», respondió Santos. «Queremos que el Consejo entienda que la humanidad no será conquistada, esclavizada ni intimidada. Y queremos que lleven un mensaje a sus amos.
¿Qué mensaje? Santo se inclinó hacia adelante, y por primera vez, Setor vio acero en sus ojos. Dígales que los humanos acaban de cambiar las reglas del juego. La era del dominio del Consejo ha terminado. La transmisión finalizó, dejando a Setor solo con su flota destrozada y la imposible realidad del poder humano. La alta consejera Nexatara de la Asamblea Antigua observaba los informes de emergencia que inundaban sus pantallas de visualización cristalina. Cada informe traía noticias peores que el anterior. Lo imposible había sucedido. Una especie con apenas 50 años de antigüedad había humillado la mayor fuerza militar de la historia galáctica. La Cámara del Consejo zumbaba con voces de pánico que hablaban en una docena de idiomas diferentes. Representantes de 12 civilizaciones antiguas discutían, se culpaban y exigían explicaciones que nadie podía proporcionar. El orden cuidadosamente mantenido durante 3 milenios se estaba desmoronando en tiempo real. «¡Orden!», ordenó Nexatara, su voz telepática cortando el caos. «Abordaremos esta crisis sistemáticamente». La cámara quedó en silencio. Las pantallas holográficas mostraban las secuelas de la demostración de la humanidad. 7 acorazados de consejo destruidos en minutos, la flota restante en plena retirada, y naves humanas que aparentemente podían ignorar las propias leyes de la física. La maltrecha nave insignia del embajador Setor había llegado a la estación del consejo más cercana hacía 12 horas. Su informe se leía como ciencia ficción, lleno de afirmaciones imposibles sobre naves que existían en múltiples dimensiones y armas que controlaban la gravedad misma. «Embajador Setor», llamó Nexatara. «Por favor, repita sus observaciones para el pleno del consejo». El comandante de la hegemonía reptiliana se puso de pie, su arrogancia habitual reemplazada por un miedo evidente. «Alta consejera, las naves humanas demostraron capacidades más allá de nuestro entendimiento. Aparecieron dentro de nuestra formación sin ser detectadas. Nuestras armas las atravesaron inofensivamente. Destruyeron nuestras naves usando campos gravitacionales controlados». El científico principal Velkarat del dominio eterno levantó uno de sus 4 brazos. «Imposible. La manipulación gravitacional requiere un gasto masivo de energía. Ninguna nave podría generar la potencia necesaria para tales armas. Sin embargo, 7 de nuestros acorazados han desaparecido», replicó Setor, «aplastados en singularidades y esparcidos por el espacio». La cámara estalló en discusiones de nuevo. Algunos exigían una represalia inmediata con toda la flota del Consejo. Otros pedían negociaciones. Unos pocos sugirieron que la humanidad se había aliado de alguna manera con un poder alienígena desconocido. El almirante supremo Ketbar de la coalición de guerra golpeó su puño mecánico en su podio. «Basta de especulaciones. Tenemos 20.000 naves en las flotas centrales. Cualesquiera que sean los trucos que posean estos humanos, no pueden resistir nuestra fuerza total». «¿Acaso no pueden?», preguntó una voz tranquila desde el fondo de la cámara. Todos los ojos se volvieron hacia la anciana Sixtara de los observadores, el miembro más antiguo y posiblemente más sabio del consejo. El ser antiguo rara vez hablaba, pero cuando lo hacía, los demás escuchaban. «Anciana Sixtara», dijo Nexatara respetuosamente, «por favor, comparta sus pensamientos». La forma de la anciana era tan vieja que su especie original había sido olvidada. Ahora existía como pura energía dentro de un campo de contención, su conciencia abarcando eones. «He visto a muchas especies surgir y caer», dijo Sixtara. «Estuve presente cuando se formó el Consejo para prevenir guerras que pudieran destruir la galaxia, pero nunca he visto una tecnología como la que estos humanos demostraron». Hizo una pausa, su campo de energía parpadeando con lo que podría haber sido preocupación. «Más preocupante es cómo lo lograron. Cada especie que hemos encontrado sigue el mismo camino tecnológico: manipulación de energía, conversión de materia, barreras dimensionales. Pero los humanos eligieron un camino completamente diferente». «¿Qué quieres decir?», preguntó el ministro de Ciencia Koltech. «Eligieron manipular el fundamento mismo de la realidad, la materia oscura, el andamiaje invisible que mantiene unido el universo. Nosotros lo descartamos como poco importante porque no podíamos interactuar con él fácilmente. Ellos lo vieron como la clave de todo». La cámara quedó en silencio mientras las implicaciones se asentaban. Los humanos no solo habían construido mejores armas, habían cambiado fundamentalmente la naturaleza de la guerra misma. El almirante Ketbar fue el primero en hablar. «Aún así, solo tienen 12 naves. Nuestra inteligencia lo confirma. 12 naves no pueden derrotar a 20.000.
¿Acaso no pueden? Repitió la anciana Sixtara. ¿Cómo se lucha contra un enemigo que existe parcialmente fuera de la realidad? ¿Cómo se destruyen naves que pueden aparecer en cualquier lugar al instante? ¿Cómo proteges tus naves de armas que ignoran escudos y blindaje? Un silencio incómodo llenó la cámara. Eran preguntas que ninguno de ellos podía responder. El embajador Itolan de la Federación de Comercio se puso de pie. Quizás deberíamos considerar sus términos. No han exigido rendición ni tributo. Simplemente quieren que los dejemos en paz. Inaceptable, rugió el almirante Ketbar. El Consejo no negocia con primitivos. Esos primitivos acaban de destruir 7 acorazados sin sufrir una sola baja, señaló Itolan. Quizás deberíamos reconsiderar quién es el primitivo. La discusión que siguió fue feroz pero breve. Estaban llegando informes de toda la galaxia. La noticia de la demostración de la humanidad se había extendido como la pólvora a través de las redes de comunicación. La respuesta fue inmediata y devastadora para la autoridad del Consejo. Alta consejera, llamó la directora de comunicaciones Fexnara. Estamos recibiendo informes de 73 sistemas. Los gobiernos locales están declarando su independencia de la autoridad del Consejo. Están exigiendo protección de las fuerzas humanas. Nexatara sintió que su mundo se tambaleaba. ¿Cuántas deserciones de naves? Más de 400 naves se han separado de las flotas del Consejo. Están solicitando asilo en el espacio humano. La cámara estalló de nuevo. 400 naves representaban flotas de sectores enteros. El cuidadoso equilibrio de poder que había mantenido la paz se estaba derrumbando a medida que se extendía el miedo a la tecnología humana. Además, continuó Fexnara, los territorios del borde exterior están formando una alianza defensiva. Están ofreciendo acuerdos comerciales a la humanidad a cambio de protección contra las represalias del Consejo. La cara del almirante Ketbar se oscureció. Esto es una rebelión. Debemos aplastar estos levantamientos de inmediato. ¿Con qué?, preguntó la anciana Sixtara. La mitad de nuestra flota está en retirada de 12 naves humanas. La otra mitad está dispersa por la galaxia, lidiando con rebeliones locales. Y cada día más mundos declaran su independencia. Tenía razón. Los informes continuaban llegando. Sistemas que habían sido miembros leales del Consejo durante siglos de repente cuestionaban por qué debían obedecer a alienígenas antiguos cuando los humanos ofrecían asociación en lugar de dominación. La situación es peor que las deserciones, agregó Fexnara. Los informes de inteligencia indican que los humanos están produciendo en masa sus naves de materia oscura. Las instalaciones de construcción en todo su sistema solar están construyendo docenas de naves nuevas. Nexatara absorbió esta información con creciente pavor. 12 naves habían sido suficientes para hacer añicos la confianza del Consejo. ¿Qué harían cientos de tales naves a la estabilidad galáctica? ¿Cuánto tiempo antes de que su nueva flota esté operativa?, preguntó. Estimados 6 meses para 50 naves adicionales. Dentro de 2 años, podrían tener más de 300 acorazados de materia oscura. El número golpeó la cámara como un golpe físico. 300 naves que podían aparecer en cualquier lugar, destruir cualquier cosa e ignorar todas las defensas convencionales. Las 20.000 naves de Consejo no tendrían sentido contra tal fuerza. El ministro de Ciencia Koltech habló nerviosamente. Quizás podríamos desarrollar contramedidas, estudiar su tecnología, encontrar debilidades. El campo de energía de la anciana Sixtara se atenuó. ¿Cómo estudias una tecnología que existe parcialmente fuera de nuestra dimensión? ¿Cómo encuentras debilidades en armas que manipulan las fuerzas fundamentales del universo? Entonces, ¿qué sugiere?, preguntó Nexatara. Adaptación, respondió la anciana. La galaxia ha cambiado. La humanidad ha introducido capacidades que hacen obsoletas nuestras estructuras de poder tradicionales. Podemos adaptarnos a esta nueva realidad o ser barridos por ella. El almirante Ketbar se puso de pie de nuevo. El Consejo ha mantenido el orden durante 3.000 años. No renunciaremos a nuestra autoridad ante unos advenedizos primitivos. Entonces morirán, dijo simplemente la anciana Sixtara. Y cuando lo hagan, el caos que seguirá consumirá la galaxia. La cámara quedó en silencio. Afuera, los informes seguían llegando. Más deserciones, más rebeliones, más sistemas eligiendo la asociación humana sobre la dominación del Consejo. Nexatara se dio cuenta de que todo había cambiado. La demostración humana había hecho más que destruir 7 naves.
Había destruido el mito de la invencibilidad del Consejo. Una vez que ese mito se rompió, toda su estructura de poder se volvió vulnerable. ¿Cuáles son nuestras opciones?, preguntó en voz baja. La respuesta de la anciana Sixtara fue igualmente silenciosa. Negociación. Los humanos han ofrecido discutir los términos. Quizás sea hora de que escuchemos. Nunca, declaró el almirante Ketbar. Pero Nexatara podía ver el miedo en sus ojos. Todos lo sentían. La galaxia había pertenecido al Consejo durante milenios. Ahora, de repente, pertenecía a la humanidad y no había nada que pudieran hacer para cambiarlo. Habían pasado 6 meses desde que la demostración de la humanidad lo cambió todo. El capitán Marcus Torres estaba de pie en la cubierta de observación de la Estación Libertad, la instalación orbital más nueva de la humanidad. A través de las ventanas reforzadas, podía ver una escena que habría sido imposible de imaginar un año atrás. 12 naves de la antigua flota del Consejo colgaban inmóviles en el espacio cercano. Sus tripulaciones habían solicitado asilo después de que sus gobiernos de origen intentaran castigarlos por negarse a atacar a civiles humanos. La UES Poltergeist flotaba entre ellas como una guardiana protectora, su casco oscuro un recordatorio del nuevo lugar de la humanidad en la galaxia. «Capitán», llamó el teniente Chen desde detrás de él. La almirante Santos solicita su presencia en la sala de conferencias Alfa. Torres asintió y se abrió paso por los pasillos de la estación. La Estación Libertad había sido construida específicamente para reuniones diplomáticas. Su diseño neutral pretendía hacer que todas las especies se sintieran bienvenidas. La ironía de que los humanos ahora fueran anfitriones de conversaciones de paz con seres que habían gobernado la galaxia durante milenios no se le escapaba. La sala de conferencias Alfa era impresionante en su simplicidad. Una gran mesa circular dominaba el espacio, rodeada de sillas diseñadas para acomodar diferentes fisiologías alienígenas. Pantallas holográficas mostraban las posiciones en tiempo real de las flotas en toda la galaxia. La presidenta Santos estaba sentada a la cabecera de la mesa, flanqueada por la doctora Elena Vázquez y la almirante Sarah Chen. Frente a ellos se sentaban representantes de 8 de las 12 especies del Consejo. Las otras 4 se habían negado a asistir, eligiendo en su lugar continuar con su resistencia sin esperanza. La alta consejera Nexatara de la Asamblea Antigua parecía cansada. Sus rasgos cristalinos, que una vez irradiaron una autoridad confiada, ahora mostraban la tensión de tratar de mantener unido un imperio en ruinas. «Presidenta Santos», dijo Nexatara mientras Torres tomaba asiento. «Hemos revisado sus propuestas. Algunas de ellas son aceptables». Torres contuvo una sonrisa. 6 meses atrás, el Consejo había exigido la rendición de la humanidad. Ahora estaba negociando los términos de su propia supervivencia. «¿Qué propuestas le preocupan?», preguntó la presidenta Santos. El embajador Setor, que aún llevaba las cicatrices psicológicas de su encuentro con la tecnología humana, habló. «La disolución del Consejo Universal. Nuestras especies han mantenido el orden galáctico durante 3000 años. A través del miedo y la intimidación», replicó la doctora Vázquez. «Su orden se construyó sobre la amenaza de una fuerza abrumadora. Esa amenaza ya no existe». Era cierto. En los últimos 6 meses, la humanidad había completado 50 nuevos acorazados de materia oscura. Más importante aún, habían compartido tecnología defensiva con antiguos súbditos del Consejo, rompiendo el monopolio de poder que había mantenido a las civilizaciones antiguas en control. «Lo que ustedes llaman orden, nosotros lo llamamos opresión», continuó la presidenta Santos. «Cientos de especies obligadas a obedecer leyes en cuya creación no tuvieron voz. Recursos extraídos para el beneficio de los mundos del Consejo mientras otros luchaban». El campo de energía de la anciana Sixtara parpadeó. «¿Qué proponen en su lugar?». «Una federación galáctica», respondió Santos. «Representación democrática para todas las especies, tecnología y recursos compartidos, exploración y desarrollo en lugar de estancamiento y control». El ministro de Ciencia Koltech se inclinó hacia adelante. «¿Y si algunas especies se niegan a unirse a esta federación?». La almirante Chen respondió a esa pregunta. «Entonces se les dejará en paz siempre cuando no amenacen a otros. No estamos interesados en construir un imperio. Queremos socios, no súbditos». Torres observó a los representantes del Consejo procesar esta información. Era una desviación radical de todo lo que entendían sobre la política galáctica. Durante 3 milenios, el poder se había concentrado en manos de unas pocas especies antiguas.
La idea de compartir ese poder con civilizaciones más jóvenes era revolucionaria. Hay otro asunto, dijo Nexatara con cuidado. Su expansión militar. Los informes de inteligencia indican que ahora tienen más de 60 naves de materia oscura. 73, en realidad, corrigió la almirante Chen. Con más en construcción. Pero no todas son naves de guerra. La mayoría son naves de exploración diseñadas para mapear las corrientes de materia oscura en toda la galaxia. Este fue el mayor logro de la humanidad. No solo habían construido mejores armas, habían abierto fronteras completamente nuevas para la exploración. Las corrientes de materia oscura podían llevar naves a galaxias distantes en semanas en lugar de siglos. El universo se había vuelto de repente mucho más grande y accesible. Algunos intransigentes del Consejo ven esta expansión como una amenaza, señaló el embajador Itolan de la Federación de Comercio. La presidenta Santos asintió. Somos conscientes de los movimientos de la flota del almirante Ketbar. 4 especies han combinado sus fuerzas restantes. Bajo su mando, aproximadamente 8.000 naves. El número quedó suspendido en el aire como un desafío. 8.000 naves seguían siendo una fuerza masiva, incluso contra la tecnología avanzada de la humanidad. Creen que pueden abrumarnos por pura superioridad numérica, dijo la almirante Chen. Están equivocados. Torres había visto las proyecciones tácticas. La tecnología de materia oscura de la humanidad había seguido avanzando. Sus naves más nuevas podían hacer que grupos de batalla enteros entraran y salieran de la realidad simultáneamente. La idea de luchar contra ellos con naves convencionales era más que inútil. El almirante Ketbar se niega a aceptar la nueva realidad, observó la anciana Sixtara. Todavía cree que el poder antiguo otorga autoridad eterna. Entonces aprenderá la lección, replicó la almirante Chen. Hemos intentado la negociación. Hemos ofrecido términos generosos, pero no permitiremos que ninguna especie amenace a mundos inocentes solo porque extrañan los viejos tiempos. La doctora Vázquez activó una de las pantallas holográficas. Mostraba un mapa estelar con docenas de puntos verdes que representaban sistemas aliados a los humanos. Esto es lo que hemos logrado en 6 meses, dijo. 47 mundos que antes pertenecían al Consejo se han unido a nuestra alianza. Están experimentando una prosperidad sin precedentes a través de la tecnología compartida y el libre comercio. La pantalla cambió para mostrar la producción industrial, el crecimiento de la población y el avance científico. Cada métrica mostraba una mejora drástica desde que dejaron el control del Consejo. La libertad funciona, continuó Vázquez, cuando se permite que las especies se desarrollen según sus propias elecciones en lugar de los mandatos del Consejo, florecen. Nexatara estudió los datos cuidadosamente, y las especies que eligen permanecer independientes se les deja en paz, confirmó la presidenta Santos. No hemos tenido conflictos con ningún mundo que simplemente quiera gobernarse pacíficamente. Los únicos problemas habían venido de los intransigentes del Consejo que no podían aceptar la pérdida de su poder. La coalición del almirante Ketbar había atacado 3 mundos independientes, tratando de forzarlos a volver bajo la autoridad del Consejo. Cada ataque había sido repelido por las fuerzas humanas. ¿Qué sucederá cuando la flota del almirante Ketbar ataque directamente el territorio humano?, preguntó el embajador Sector. Torres respondió a esa pregunta. Lo mismo que le sucedió a sus naves hace 6 meses. Serán destruidas rápida y eficientemente. 8.000 naves, preguntó el embajador. La almirante Chen añadió. Tomará aproximadamente 47 minutos eliminarlas a todas. Los representantes del Consejo absorbieron esta información con visible incomodidad. Habían visto las capacidades de la humanidad demostradas. Sabían que no eran amenazas vacías. Quizás, dijo lentamente la anciana Sixtara, es hora de que el Consejo se disuelva formalmente. La galaxia ha avanzado más allá de nuestra capacidad para controlarla. Nexatara miró alrededor de la mesa a sus compañeros de consejo. ¿Estamos todos de acuerdo? Uno por uno, asintieron. El Consejo Universal, que había gobernado la galaxia durante 3.000 años, estaba terminando con una simple votación en una sala de conferencias humana. Entonces, discutamos los términos de la transición, dijo la presidenta Santos. Las negociaciones continuaron durante horas, resolviendo los detalles de la nueva Federación Galáctica. La representación se basaría en la población y la contribución tecnológica en lugar de la conquista antigua. Los recursos se compartirían equitativamente.
La exploración se fomentaría en lugar de restringirse. Al concluir la reunión, Torres miró por las ventanas de la sala de conferencias. Naves humanas se movían entre naves de docenas de especies diferentes, trabajando juntas en proyectos que habrían sido imposibles bajo el gobierno del Consejo. 6 meses atrás, la humanidad había sido una especie ignorada en el borde del espacio conocido. Ahora, eran el catalizador de mayor cambio político en la historia galáctica. No se había logrado a través de la conquista o la dominación. La humanidad simplemente se había negado a aceptar limitaciones y había compartido sus innovaciones con cualquiera dispuesto a trabajar juntos. El resultado fue una galaxia donde la cooperación reemplazó a control y la exploración reemplazó al estancamiento. La flota intransigente del almirante Ketbar todavía estaba ahí fuera, aferrándose a sueños de restaurar el poder del Consejo. Pero a Torres no le preocupaba. Los acorazados de materia oscura ya se movían para interceptarlos. La era de gobernar a través del miedo estaba terminando. La era de la humanidad había comenzado. Mientras Torres observaba las estrellas, pensó en los niños que nacían en mundos de toda la galaxia. Crecerían en un universo donde las especies trabajan juntas en lugar de acobardarse bajo amenazas antiguas. Explorarían galaxias que las generaciones anteriores solo podían soñar con alcanzar. La humanidad había cumplido su promesa. Habían cambiado las reglas del juego, y al hacerlo, habían liberado a toda la galaxia.